El ciclo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Podcast. Un espacio donde hablaremos, charlaremos y conversaremos sobre lo extraordinario y complejo que es ser humano. Porque a veces se nos olvida todo lo que implica esta experiencia. No solamente por el día a día o por un esquema de supervivencia muy arraigado, ya hoy en día la identidad también, sino que en todo momento estamos distraídos y no focalizamos nuestra atención al 100%. En el episodio anterior hablamos un poco sobre lo importante de sentir las emociones, los sentimientos que eran los sentimientos y las emociones. Ejemplo, un día siento rechazo por parte de un amigo, de mi pareja o de un entorno, de mi grupo de estudio, por ejemplo. Y ese rechazo automáticamente, que lo puedo traducir como vergüenza, podría decirse a nivel de sentimiento, ¿no? Este pensamiento recubierto de juicio, pero en esencia está conectado a una emoción que es el miedo. Miedo a ser excluido, miedo a ser rechazado porque es igual a exclusión y como lo he mencionado anteriormente, somos un animal y como animal que somos siempre queremos sobrevivir y pertenecer porque de esa manera garantizamos la supervivencia si pertenecemos. Y a veces por ese exceso de querer pertenecer nos vamos perdiendo en el camino y nos vamos alejando de todo lo que podemos llegar a ser si somos el ser que somos, ¿no? Entonces, como lo mencionamos, abrir el corazón en el primer episodio es fundamental para poder vivir esta experiencia plenamente. Para ello vamos a tener que sentir lo que nos sucede, bien sea que por ser políticamente correctos, a lo mejor no enfrentemos la emoción o el sentimiento ahí, pero hacernos el espacio para después sentirlo es importante porque al final somos un ser sintiente y parte de la experiencia es eso. Pero como continuación y como propuesta de este tercer episodio, me pareció que lo más idóneo era hablar de algo que va un poquito antes o después, dependiendo de cómo se vea, que son los pensamientos, el mundo mental nuestro, ¿no? Así que este tercer episodio se titula Observar lo que pensamos. Y para mí creo que es algo fundamental y es como la base desde donde podemos llegar a conocernos a nosotros mismos y también es un punto de partida para hacer ese camino hacia nosotros mismos. Y lo vamos a ir hablando a lo largo del podcast, porque primero quiero hacerles la entrada desde mi perspectiva, ¿no? A la vida, de todo lo que va sucediendo en nosotros como seres humanos. Y empezar por los pensamientos no me parecía idóneo, aunque juegan un papel crucial en la vida. Si lo vemos como desde el punto de vista conceptual, ¿no? Podríamos decir que los pensamientos son todos esos procesos cognitivos que nos llevan o nos han llevado hasta este punto evolutivo a razonar, a clasificar, a emitir juicios para garantizar supervivencia y todo lo que implique seguir en este plano, ¿no? Pero también en parte de este proceso mental, desde que tenemos una percepción del yo y de identidad, es llevar esa premisa de supervivencia que en un principio era muy reptiliana, por así decirlo, por el tallo cerebral, a un punto de formar parte de una comunidad, de haber un territorio, una manada, a una necesidad mamífera, y de ahí llega lo que sería la percepción del yo, la acumulación de mis memorias, todo lo que ha sucedido antes de mí, básicamente digo, cómo yo he interpretado los eventos a los cuales he vivido, perdón, o a los cuales me he enfrentado. Y en todo ese proceso yo he ido, o vamos construyendo una percepción del mundo, que nosotros podemos clasificar, si lo queremos ver así, en dos variantes. Los que le damos atención y peso y los que no. O así lo veo yo, ¿no? Cada quien podrá darle el término o el concepto que quiera o la clasificación que quiera, pero para mí siempre es como fundamental ver las cosas desde dos puntos de vista, ¿no? Creo que por eso somos un ser dual y yo creo que ya hace un tiempo dejé de ir en contra de ello y empecé a aceptarlo para integrarlo, ¿no? Así que nada, la primera, los primeros, por así decirlo, o el primer grupo, serían los pensamientos que me generan a mí algo.
bien sea positivo o negativo, y los cuales yo conecto y uso para llevar mi vida adelante. Y el otro grupo de pensamientos serían estos pensamientos inconscientes que yo en apariencia no emito desde mi conciencia, pero que forman también parte de mi identidad y mi historia y que a su vez pueden contarme cosas también de mí. Este mundo esta parte mental inconsciente se manifiesta mucho en el día a día de la vida, en la realidad que vivimos, en los síntomas físicos que manifestamos, entendiendo por síntoma, si lo vamos desde un punto de vista un poco terapéutico, todo aquello que no te permita vivir plenamente tu aquí y tu ahora. Eso es un indicio de que hay bloqueos en uno, pero a fin de cuentas la mente es una herramienta. Entonces, volviendo al punto de estos dos esquemas de pensamiento, usualmente, o lo que estamos acostumbrados desde mi perspectiva, es a enfocarnos mucho en lo que somos conscientes, ¿no? Ejemplo, yo estoy empezando un proyecto hoy en día y a lo mejor hoy en día no tengo las herramientas, pero todo mi conocimiento, toda mi intención está yendo hacia un sentido que eventualmente hará que pueda ser redituable. ¿Por qué? Porque yo sé, es como el ejercicio, yo sé que si yo dedico un año entero siendo constante, comiendo bien, habrán cambios físicos, es inevitable, porque ahí se están cumpliendo los pasos o los requerimientos para que eso suceda. Nuestra percepción del mundo consciente un poco funciona así. Sabemos que paso a paso iremos construyendo cosas. Cuando hay cosas que nos afectan, las podemos negar, podemos emitir juicios, podemos evitarlas y seguir adelante, enfocarnos, que bueno, cada quien será como es y eso está perfecto. Pero desde el punto de vista inconsciente, o como yo lo he experimentado, esa parte que uno no en esencia, no controla emitir, sino que sucede en uno, siempre está contando parte de uno y parte de los acontecimientos de uno, ¿no? A mí me ha sucedido, por lo menos a nivel teatral, interpretar obras o personajes en obras, los cuales han hablado de una parte de mi historia, bien sea ancestral o bien sea más contemporánea. El teatro tiene esa cualidad, ¿no? Al ser algo tan vivo que es como que en un punto se abre a nuestro mundo inconsciente. Y este mundo inconsciente, que sería como esta parte de estos pensamientos, como dije, que no podemos hacer a conciencia, determina mucho la realidad, ¿no? Y aquí no me voy a poner con esta disyuntiva de caer en, bueno, sí, toda la realidad se moldea desde ahí y enfócate solo aquí, no. O sea, por eso abro punto. Es totalmente cierto que la realidad funciona desde ese punto o se gestiona o se crea, mejor dicho, desde ese plano inconsciente. Pasaría a ser como la materia prima, si lo queremos ver de una u otra manera. Pero desde el mundo consciente es como la refinación o el uso que le damos a esa materia prima. Entonces, si nosotros empezamos un poco a gestionar o a observar los pensamientos de esa manera, podemos empezar a usar la cualidad de la mente desde mi perspectiva, que es pensar más allá de las cualidades propias individuales, que siempre va a estar ligada a nuestra identidad y a nuestra memoria, y esto no es algo que vamos a rechazar. Mucha gente lo llama ego, que sería esta expresión de nosotros mismos o la interpretación de nosotros mismos. Pero a fin de cuentas, esa identidad nos permite desenvolvernos en el mundo y nos permite ser quienes somos. Y eso pasa a ser producto de este constructo mental y de cómo gestionamos esta materia prima para convertirla en pensamiento. Desde ese punto de vista, podemos empezar a usar la mente como una herramienta de observación. Es decir, yo puedo empezar a observar las cosas que pienso, más allá del pensamiento en sí, cómo me hace sentir. Volvemos a lo que decíamos en el episodio anterior. Vamos a ver que están relacionados los pensamientos intrínsecamente a los sentimientos, porque los pensamientos son imágenes que nos detonan, nos hacen reaccionar siempre de una u otra manera, ¿no? Entonces, empezar a usar esta cualidad para observar cómo nos hace sentir las cosas que pensamos, cuál es el discurso que tenemos constantemente, cuáles son las formas que tenemos de justificar la sensación de no valía. Creo que era el reloj azteca o maya. Ahorita no quiero decir alguna información errada porque no me viene exactamente a la cabeza,
Pero hay algo, creo que es azteca o maya, que simboliza al hombre sosteniendo el tiempo, ¿no? No recuerdo si era un reloj. Bueno, en fin. Esta imagen sale el hombre sosteniendo el tiempo con una rodilla en la tierra, ¿no? Como alusión de que el ser humano es el único animal o, bueno, que podamos percibir nosotros, porque somos nosotros los seres humanos que estamos viviendo esta realidad, ¿no? Si vemos los otros animales gozan de estar vivos y es un placer. Yo saco a pasear a mi perro y mi perro está maravillado de salir al mismo terreno inmenso donde vamos a pasear, a interactuar con los olores, con los estímulos del mundo y aunque es un ser distraído en diferentes estímulos, se concentra al mil a cada estímulo que se acerca o que le genera algo. Pero nosotros podemos elegir ser felices o infelices. Tenemos esa cualidad de desvalorizarnos porque empezamos a través del trauma, volvemos a esta memoria inconsciente, a través del trauma sentido, experimentado o vivido, empezamos a meter juicios para tratar de sobrevivir en pro a no sentir ese trauma. Si nosotros empezamos también a hacer pillos o pillas, por así decirlo, en las cosas que pensamos, en cómo las pensamos, a veces estamos interactuando con una persona y la persona dice algo y en nuestra mente es, ay, sí, mire, y tal. Cuando en realidad está mostrando, si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, una inseguridad o una debilidad, hago comillas, nuestra, que si pasa a ser atendida y a tomarse conciencia de ella, más allá de que quieras o no, atacarlo como un punto para ir a terapia, o sea, atacarlo no sé si sería la palabra, pero tomarlo como un punto para ir a terapia o atenderte o conocerte a través de esta situación o emoción o síntoma, pero a la vez también puedes empezar a percibir esa parte de ti. Todos siempre vamos a experimentar un vacío en nosotros y a través del pensamiento también un poco nos acercamos hacia ese vacío, ¿no? Sobre todo cuando son densidades o cuando son energías un poco densas. Yo creo que cuando uno se vacía, o por lo menos a mí me sucede como ejercicio actoral vaciarme, si tú te vacías lo suficiente, conectas como con una melancolía, una tristeza que, si lo llamamos desde el punto de vista animal, que ha evolucionado en el tiempo, en nuestra memoria todos tenemos pérdidas, duelos, rechazados, excluidos, prostitutas, bandidos, corruptos, traidores, conquistadores, conquistados. O sea, en el ADN de todos ha pasado de todo. Algunos más predominantes que otros, por eso las tendencias de ser de cada uno. Y yo creo que desde el punto de vista inconsciente, nosotros empezamos a emitir pensamientos que nos generan una percepción de una realidad consciente que nos hacen creer que la vida es de tal manera o que yo tengo que pensar las cosas de tal manera o que por miedo a lo sucedido en tal momento de alguna vida pasada o de mi infancia o de las situaciones que vivió mi madre se llevó adelante una forma, digo, mi madre en el embarazo, por lo que había contado en el primer episodio, como esta cadena de interpretación de la realidad. Y si no fuera por toda esta cadena de eventos, yo no viera la vida como la veo. Entonces, interpretarlo o gestionarlo de una manera más consciente siempre nos va a permitir sacarle provecho. ¿Por qué? Porque no podemos estar en guerra con nosotros mismos. Decirle a la mente que se calle es como meter las manos en el agua y tratar de calmarla. Es imposible. Hay que dejar que se serene. Podemos usar técnicas de meditación, eh, tapping, no sé, me puedo poner a decir acá un montón de cosas, relajaciones, música, hay muchas maneras de silenciarla. Inclusive podemos entrar en enteógenos, medicinas, rapé, o sea, pero como siempre he dicho, la importancia para mí o el valor que yo le quiero dar a este espacio es poder transmitirle la posibilidad de que ustedes mismos gestionen su vida y gestionen sus pensamientos y sus sentimientos y que si se toman el valor de tomarse en cuenta y para ello se tendrá que ir a terapia para sanar memorias, para así también cambiar la realidad o la forma de ver la vida. Porque si se está tan adolorido por lo que no se tuvo generaciones atrás, traducido a tu infancia también, pues difícilmente vas a poder abrirte a experimentar situaciones nuevas, porque en todo momento estás viendo dónde no vas a ver tu dolor, lo cual hace que eventualmente lo veas porque es lo único que piensas. Y aquí empezamos un poco a entender este juego de la mente
o del pensamiento que siempre primero está buscando distraerse, como una reacción de la mente. Le cuesta mucho concentrarse en un punto. Y como eso sucede, nosotros pensamos que arbitrariamente somos así, lo cual en realidad sí, porque es una conducta animal. Pero ya que hemos llegado a un punto de vista evolutivo amplio y que tenemos una noción de nosotros mismos y que hemos desarrollado una identidad para así generar una conciencia de cómo funciona también nuestra realidad o nuestro esquema animal, biológico, humano, pues hemos llegado a este punto también para aprender a usar esta herramienta, porque pensar es muy difícil. O sea, si vamos al punto de vista como una observación pristina, sin tanto juicio, es muy difícil y a veces casi imposible, porque siempre estamos viendo a través de nosotros mismos. Que esto es malo, que no usen esa posibilidad para conocerse. Permítanse conocerse a ustedes mismos. Permítanse indagar en las cosas que les suceden a ustedes mismos. No piensen que porque de pronto viene un pensamiento de algo que en apariencia los puede proyectar como si fueran malos, piensen que son malos. No, la mente es una caja de creación. En lo que ustedes decidan conectar, en eso terminarán convirtiéndose. En lo que ustedes decidan poner atención, eso crecerá. Piensen en lo que quieren que pase. De verdad, a veces ponemos mucha atención en lo que nos aterra e inevitablemente terminamos creando porque es lo único que vemos en nuestra mente. No pienses lo que no quieres que pase, vuelvo y repito, piensa lo que quieres que pase. Enfócate en ello, visualízalo. Usa el poder de la mente para ello, no para destruirte, no para cortarte las alas. Y si en el proceso todo eso sucede, úsalo como un punto para conocer de que hay algo en ti que te está pasando. A lo mejor puede ser muy antiguo, a lo mejor puede ser muy reciente, pero si inevitablemente está contando algo que sucede, todo juicio siempre es una confesión. Y a veces queremos demostrar tanto que somos algo a través de mantener una forma de pensar, a través de justificar que no pensamos X, Y o Z. O sea, yo antes de grabar este episodio, como todos los episodios, siento inseguridad, siento que estoy perdiendo el tiempo, siento o pienso, mejor dicho, que a quién le puede interesar lo que yo tenga que decir. Mas, sin embargo, lo hago y sigo adelante. ¿Por qué? Porque reconozco que eso responde más a los traumas vividos de mi infancia, de mi clan, de un montón de cosas que a través de este acto yo estoy redireccionando el pensamiento para darle valor. Por mi sensación de valía, si a ustedes les gusta lo que yo estoy haciendo y sienten valor en ello y les da valor, pues ¡fua! Ya me realicé. Así sea una persona, realizado. Mi pensamiento se sacia y mi sentir también. Porque a fin de cuentas es lo que yo quiero transmitir. Así solo llegue una persona, que cada quien está en condiciones de ser sus propios maestros, sus propias maestras, sus propios dioses, y cada quien está en condición de vivir el cielo o el infierno en la tierra, porque al final ambos son un estado de pensamiento. Después de este plano, desde mi percepción, solo hay vacío. Tendremos vidas pasadas, futuras, pero en el transcurso entre la vida y la no vida hay un vacío enorme. Por eso el estar aquí en esta experiencia de vida es tan gratificante para el ser que somos, porque nos ha tomado mucho estar aquí. Por eso solamente estamos distraídos desde mi perspectiva, porque no reconocer la bendición que es estar vivo, la cualidad y la herramienta máxima que es el pensamiento para lograr las cosas que queremos, habla más del dolor que nos mantiene encapsulados a un esquema mental, a un esquema de pensamiento y a no ver las posibilidades. Porque cuando un animal, y yo lo he observado con mi perro, cuando un animal está orientado en pro a la vida y sus necesidades básicas, y aquí también entra una parte de que también para pensar de una u otra manera hay que tener hábitos físicos y hay que hacer acciones que proporcionen ese pensamiento. Como mi perro tiene su pirámide de Maslow, por así decirlo, aunque sea un perro, satisfecha, él puede gozar de una respuesta mucho más beneficiosa ante el mundo, sobre todo si yo guío la energía de esa manera. Cuando él se encuentra ante eventos, él, en vez de echarse para atrás, él busca la manera de avanzar, él busca las posibilidades. Cuando nosotros tenemos muchos dolores, nuestro esquema de pensamiento se vuelve turbio,
Hay un concepto indígena que se llama la panema, que es como decir una nube gris que nos nubla el juicio y el pensamiento y no vemos las cosas realmente. Si nosotros empezamos a escuchar o a observar que muchas tribus, muchos caminos nos han hablado de que siempre el pensamiento es la llave a esa puerta de ese gran misterio, y nosotros, si observando ese ejemplo, tratamos de llevarlo adelante con práctica, con hábitos, porque no va a cambiar solamente por yo pararme y decir, sí, soy lo mejor, y leer que en todos lados del mundo soy lo mejor. Eventualmente eso me hará sentir eso, claro, pero también tiene que haber una parte de mí donde yo me lo crea y donde yo actúe en pro de eso. Ejemplo. Quiero tener un podcast o un espacio en el cual yo comparta mi forma de ver la vida a través de mi experiencia, pero que dé la sensación de todo el trabajo que está implicando para mí hacerlo. Entonces yo me preparo, armo un esquema de luces, busco generar sensaciones con los colores, con alguna cosa extra que pueda agregar, para así también desarrollarlo. Investigo cómo subir un podcast, imagen, o sea, uno va generando en ese proceso lo que tú quieras crear o lo que se desee crear a partir de orientar el pensamiento con acciones. ¿Me explico? O sea, si yo no hago, prendo el micrófono, conecto los cables, prendo la cámara, o sea, si yo no hago nada de estas acciones y hablo, que es una acción, no voy a poder transmitir mis pensamientos, no voy a poder materializar también las cosas que están sucediendo en mi mente o en mi corazón. Siempre hay que reconocer que también una mente sana, más allá de ir a terapia, también requiere hábitos sanos. Requiere una buena alimentación, requiere dormir bien, requiere tener una sensación de afecto garantizada o sentir que es amada también o que es tomada en cuenta. Requiere sol, o sea, ejercicio, actividad física. O sea, en el episodio anterior yo hice un comentario que decía que a la cima de la montaña se llegan de muchas maneras. Podemos meditar, llegar a la cima de la montaña. Podemos enfrentar los dolores que venimos acarreando como especie, desde un clan, desde la intención de suavizar una distorsión de vida que se ha separado del buen camino de la vida, por así decirlo, y sanarlo y tener una mejor vida. Podemos dedicarnos a una disciplina física, la cual a través de la disciplina, que es como una de las máximas expresiones de amor propio, puedas generar hábitos mentales que te garanticen un bienestar, porque ya no te estás dando placer inmediato, te estás poniendo a ganarte esa situación. Cuando el ser humano empieza a experimentar ese tipo de situaciones, por eso hablaba lo de terapia, o sea, tú te ganas, no es que tú vas a terapia y ya se te quita todo, no. O sea, es consultarte y toma tiempo, y ese tiempo es lo que le va a tomar a tu mente no solamente drenar las emociones que han estado encapsuladas y que te han hecho pensar que tú eres de otra manera o que tú eres de tal o X forma, sino que también eso mismo va a llevar a que empieces a ver la vida de otra manera y empieces a gestionar pensamientos diferentes. Si nosotros nos dedicamos a esa profundidad de nosotros mismos a través del pensamiento, inclusive conectaremos con la emoción más divina que hay en este mundo, y no hablo del amor, sino es la emoción de estar vivo, de estar aquí, de ser, independientemente si se quiere ver desde un precepto de identidad. Estar aquí es un regalo, de verdad, y tendemos a olvidarlo por no ser capaz de estar en paz con nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Yo creo que si uno se puede despertar todos los días y verse al espejo y estar en paz con lo que ves, con lo que has hecho, con lo que sientes, con lo que crees que dejaste de hacer, con lo que vas a hacer, con las cosas que te llenan, o sea, si tú con todo lo que implica, lo que te ha llevado hasta ese punto, puedes estar bien, yo creo que es un claro indicio de una mente, no quiero decir fuerte, pero sí organizada y encauzada. Y a fin de cuentas, ese es el sentido para mí, ¿no? Si la mente es una herramienta, es poder usarla como tal, no ser determinado por ella. A veces, por instinto de supervivencia, ejemplo, yo tengo una forma de pensar, les comparto mi forma de pensar. Seguramente habrá alguien que no le va a gustar y es válido. O sea, yo creo que lo rico de tener diferentes puntos de vista es poder también dialogar los diferentes puntos de vista, ¿no?
Sí, para mí en la verdad solo cabe más verdad, o sea, solo se amplía, porque el universo es expansión. Entonces, si nosotros ampliamos la mirada y nos damos cuenta que podemos encauzar el pensamiento, empezamos a sacarle provecho. Sabemos que hay cosas que requerirán tiempo, sí, pero yo sé también que si yo atiendo mi mundo inconsciente, las cosas aquí también se organizarán un poco, porque mi atención que estaba puesta en evitar el trauma ya no. Entonces me abro a la vida. Por eso trabajar en el mundo inconsciente, en esta parte de los pensamientos, es tan importante, independientemente de la herramienta que quiera anunciar o de la terapia. Medicinas, coaching, consulta, biodecodificación, chamanismo, psicoteatro, psicomagia. O sea, hay tantos caminos para que ese mundo inconsciente se exprese, se experimente y que nosotros desde la conciencia podamos llevar la luz que termina siendo la observación y darle una mirada amorosa, comprensiva, compasiva a esa realidad, pues nuestro pensamiento se amplía y empieza a tener una cualidad que, si lo vemos desde un punto de vista, pudiera parecer como más avanzada, pero no sé si avanzada sea la palabra porque se puede malinterpretar, con, como que se quiere hacer alusión a un sentido o una creencia de superioridad. Pero digo avanzada porque es entender que eres un animal que tiene reacciones o pensamientos propios a los esquemas de supervivencia dentro del animal que eres, pero asimismo tú eliges hacer algo diferente. Ahí es cuando entraría lo que alguna gente llamaría nuestra cualidad divina, yo creo. Esa capacidad de ver más allá del animal que somos, pero teniendo en cuenta el animal que somos. O sea, yo no puedo disociar, como mencioné en el episodio anterior, la cabeza del cuerpo. Yo no puedo decir, bueno, como ya yo conozco todo esto, a mí no me va a pasar y cuando me pase, no, bueno, yo oriento mi pensamiento. O sea, somos un animal. Eh, Creo que esta histeria o este miedo tan prolongado que estamos teniendo a la experiencia que sentimos de nosotros mismos muchas veces, digo, estamos teniendo como especie a nivel masivo, es propia de habernos desconectado profundamente del ser que somos. Y eso se transmite o se ve en los pensamientos, en cómo los gestionamos, en cómo nos abrimos al mundo emocional, en cómo nos permitimos también llevar adelante la vida. A veces queremos sostener mucho una forma de ser porque de esa forma podemos pertenecer y no nos damos cuenta que estamos haciendo algo o alguien que no nos hace sentir bien. Entonces de pronto pum, nos deprimimos, sentimos que la vida no tiene sentido, pero no nos damos cuenta en todo momento que aunque vamos a estar sujetos a los eventos que nos sucedan y los sentiremos, nosotros podemos elegir cómo verlos. Nosotros podemos encauzar siempre esos pensamientos o esos sentimientos. Y aquí viene, yo creo que lo que quiero que se lleven de este episodio, y para mí que creo que es lo más importante, que quizás no cambie las cosas, posiblemente no, pero cambiará tu mundo y ha cambiado mi mundo, y es pensar bonito. Así como suena, pensar bonito. Vuelvo, como dije hace poco, piensa lo que quieres que pase, piensa bonito, piensa en un mundo bonito, piensa en un mundo generoso, piensa en un mundo amable. Empieza a ver el mundo también por esa cualidad. Que el mundo es duro, que hay guerras, que suceden cosas terriblemente dolorosas, sí, pero también hay cosas increíblemente hermosas que nos llenan el alma, que nos dan ternura, que hacen sentir que vale la pena, que todo el esfuerzo vale la pena, que los sufrimientos por amar han valido la pena, y eso te va llevando a un punto de, de una vida más armoniosa, más hermosa y más conectada con esa realidad humana que todos llevamos, que es la muerte también. Saber que todo pasará. Si reconocemos eso y empezamos a apreciar lo hermoso de ese evento, vamos a valorar más las personas que amamos, las situaciones en las que estamos. Vamos a agradecer el simple hecho de poder día a día dar un paso hacia adelante, porque la vida es un ciclo. Hoy estoy aquí, mañana no lo sé, pero eso no debería impedir que yo siga avanzando. Yo haré todo siempre desde mí para que las cosas sean como yo quiera que sea, pero en este gran misterio yo no lo sé. Y también tener el pensamiento abierto a que
de las cosas que yo he encauzado, creo que el 60% han sido como las he encauzado y el otro 40 o 50 han sido por obra y gracia del mundo misterioso, pues a uno le da esa flexibilidad de entender que tú harás lo que tienes que hacer en pro a lo que tengas que hacer, pero reaccionarás también y te adaptarás a la vida y a cómo ésta se presente. Que la podemos cambiar, modificar muchas cosas, sí. Por ahora yo no puedo negar la gravedad, yo agarro, no sé, este encendedor, lo suelto y ¡pum! Se cae. Eventualmente, ya a través del desarrollo que tenemos, eso podrá variar, sí, pero la gravedad siempre será un hecho. Hay cosas que siempre serán un hecho en nosotros. Y si la realidad no fuera un hecho, creo que no fuéramos modificados a nivel óseo o estructura por la misma, ¿no? Somos modificados por la gravedad y eso nos da una cualidad para estar en esta tierra. Así que pensar bonito nos va a llevar a apreciar lo hermoso que es estar vivo. Y que a veces estamos tan distraídos que no nos detenemos a mirar a los ojos realmente a las personas con las que interactuamos o conectar con la acción del momento, vivir la acción, entregarte al intercambio. O sea, hay veces estamos tan desbocados a nivel mental, siempre queriendo pensar un paso adelante, que no somos capaces de encauzar la mente para conectar con eso que es realmente importante. Y yo siento que pensar bonito en las cosas que quieres que sucedan, en un mundo más amoroso y ameno, al menos va a hacer que tus expectativas siempre sean buenas. Porque si pensamos que siempre va a pasar lo malo, o sea, yo puedo decir que sí, bueno, eventualmente la vida mejora, cambia, o hay momentos malos, hay momentos buenos, pero si yo en todo momento estoy pensando que es una desgracia el mundo, que Dios debería mandar un meteorito para eliminar al humano de la faz de la tierra. Si yo solamente veo las cualidades negativas del ser humano, solamente las voy a amplificar. Me estoy concentrando en el problema y no en la solución. Por eso vuelvo y repito, en este podcast, más allá de lo que fuere, yo les voy a insistir y les voy a dar desde lo que ha sucedido en mí todo lo posible para que se den cuenta que es un regalo estar vivo y que lo complejo de ser humano no es una maldición, es una virtud que nos permite gozar de este mundo que a fin de cuentas, se los pongo así. Si ustedes fueran un ser divino, un Dios, y decides por un momento ir más allá de tu perfección y de tu estado último y experimentarte en una fracción, en una gota de tu propio océano, en la cual tú puedas sentir todo lo que por no estar en la perfección sentirías, yo creo que si uno observa eso, te darías cuenta de que es un sueño. Y si soñamos bonito, pues vamos a soñar un sueño bonito. Vamos a tener un sueño ameno, aun cuando haya momentos de angustia en el sueño. La vida es un ir y venir. También acostumbrar al pensamiento a ello, yo creo que nos da la posibilidad de sacarle un mayor provecho. Porque no podemos jugar, y también lo voy a decir muchas veces, no podemos jugar a esa soberbia de que no nos van a suceder las cosas, de que la vida es netamente así y no, o sea, sí hay que defender lo que creemos que para cada quien es importante, es defender que sea importante para nosotros y todo lo que tengamos que hacer en pro de manifestar nuestra existencia, hacerlo. Pero en un punto, si lo asumimos, si tomamos cada interacción del mundo como esa cualidad para conocernos, creo que haríamos una relación mucho más importante con la vida. Y la vida es una relación, mente, espíritu, cuerpo, alma. O sea, hay una relación siempre en todo momento y esa relación genera un equilibrio. El ser humano, por mucho como venimos viviendo y por cómo estamos proyectando la vida, hemos olvidado un poco esa relación y queremos que las cosas sean como nosotros querramos que sea. Vuelvo al ejemplo del perro. Yo tengo un perro. Entonces yo lo quiero ayudar porque yo lo amo, pero realmente al final no entiendo sus necesidades como animal, es decir, las necesidades propias de la especie que es. No las satisfago, no busco satisfacerlas, no trato de conocerle, entonces difícilmente se puede apreciar que yo lo esté amando más allá
de cómo amo, cómo me hace sentir. En realidad estoy más amando cómo me hace sentir que al ser que es, porque si no me tomaría el tiempo de conocerle. Y ahí es donde también volvemos a lo mismo, pensar bonito ayuda a usar la mente como una herramienta de discernimiento lo más neutra posible. Y cuando digo neutra, es siempre tratar de ver ambas caras de la moneda o los diferentes planos, porque a veces tiene más de dos caras la vida. Entonces, los quiero invitar a que empiecen a observar lo que piensan y en este proceso pueden tomar una libreta o simplemente pueden enumerarlo en su mente, lo que les sea más práctico o útil, cada quien es como es. Pero los voy a invitar a que escriban las cosas que suelen pensar, sin juicio. Si quieren escribir lo que fuere, odio a mi pareja, escríbanlo. Odio a mi mamá, odio a mi papá, escríbanlo. Cuando lo escriban, simplemente escríbanlo. No le emitan un juicio. Y van a empezar a darse cuenta que no es del todo malo emitir pensamientos, que esos te van a generar cosas en ti, pero que no siempre tienes que recriminarlo. Si empiezas a normalizar el hecho de observarlos y no conectar con ellos o conectar desde otro punto de vista, te vas a dar cuenta que al final también son solo pensamientos y que así como son un recurso, también puede ser simplemente bagaje y, y no necesariamente tiene que ser algo en lo que tú te enfoques. La vida, para mí, como les dije ahorita, tiene muchas formas de ser vista y si bien yo en todo momento, esta parte inconsciente mía también quiere siempre ver el mensaje de trasfondo, porque bueno, así soy yo también y quiere conocerse a través de esa interacción y por qué a mí me tocó compartir con estas personas que a lo mejor van en contra de mis principios, pero después cuando empiezo a indagar y cuando tengo la honestidad suficiente conmigo mismo para aceptarlo, me doy cuenta que eso que yo niego en esa persona en realidad radica en mí y que yo estoy buscando compartir con esa persona para yo emitir un juicio y así justificar mi forma de ser porque hay un dolor relacionado a la forma de ser de esa persona que me generó a mí un pensamiento que detonó un sentimiento en el cual estaba escondiendo una emoción. Uno puede usar la mente para eso, para conocerse. Y cuando te permite sincerarte, te liberas. Lo que no aceptas te somete. Lo que aceptas te libera. Y pensar es algo que siempre vamos a estar haciendo. Todos somos pensadores compulsivos e inmensos, pero ese pensamiento causado es una semilla de creación. Usémosla para sacarle provecho, usémosla para vivir mejor, usémosla como la herramienta que es, no para que nos determine. Vuelvo al ejemplo del ego, que hay veces alguien dice, no, pero esto no es así, Carlos, porque la vida es esto, 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 y yo, ¿qué se cree esta persona? ¿Me va a decir a mí, yo que he tenido un camino? No. O sea, al final cada quien va a ver lo que quiera ver y cada punto es tan válido o inválido como se quiera ver. Si nosotros aprendemos a aceptar la forma de pensar de los demás, aceptando nuestra forma de pensar también y que es cambiante y que un día, si las condiciones no son las necesarias no son las más óptimas y se nos quiebra un poco el pensamiento, pensaremos cosas que a lo mejor no son propias de un estado óptimo de nosotros. Vuelvo a lo mismo, es una relación. El hecho de que yo pueda observar mis pensamientos no quiere decir que no pueda no ser afectados por ellos ni que me generen sentimientos o emociones. Al contrario, yo los observo, me conozco, a lo mejor encauzo eso para sentir esas emociones o a lo mejor simplemente me doy cuenta que no tengo que darle importancia y ya, no es nada del otro mundo. O puede ser todo el otro mundo, pero lo importante es que tú decidas tener el poder de ello y que decidas de verdad a voluntad asumírtela y estar ahí, o sea, tener los pantalones para decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de lo que pienso. Y si tengo deseos los voy a cumplir y voy a trabajar en pro a ello, que en el proceso me voy a enfrentar a mí mismo y a mi deseo constante de buscar el placer para distraerme, pero si nosotros encauzamos el pensamiento le puedes dar la vuelta y puedes usarlo como gratificación, puedes decir, me voy a dar placer y lo voy a prolongar la obtención del placer para que sea más placentero. O sea, hay un punto
Y que por eso es que yo creo que todo lo que uno se dedica con esfuerzo te da más sustancia que las cosas que suceden de un día para otro. Entonces, bueno, la invitación de este episodio, como les dije, escriban sus pensamientos, miren sus pensamientos, pregúntense de dónde vendrán, pregúntense qué les hace sentir. Si sienten pensamientos de ustedes mismos que los recriminan, traten de verse como desde afuera y digan por qué los recriminan. La naturaleza no tiene el tiempo para discernir tanto como a lo mejor este fragmento de gotita humana que le puede sacar provecho a un evento traumático. A veces simplemente el evento traumático, como está relacionado a la muerte, lo evitamos. Haz todo lo que no pueda ir en... Haz todo lo posible para no ir en contra de esa voluntad de vida. Y en el proceso nosotros necesitamos correr riesgo. Y si todo el tiempo nos estamos cuidando, no vamos a crecer, no vamos a tener la posibilidad de también tener una vida más acorde a nuestros deseos. Lo que queremos siempre está detrás del miedo, detrás del tiempo que hay que invertir, detrás de nuestros propios monstruos. Si aprendemos a bailar con nuestros demonios, quizás siempre los demonios de los demás puedan ser suscitados por nuestra presencia, porque ya tú te llevas bien con los tuyos y los tuyos salen a bailar, no hay problema. Cada quien se hará cargo también de sus demonios y eso es una cosa que para mí es como una máxima, ¿no? Porque es la responsabilidad de vivir. Pero si normalizas eso, sabrás que en todo momento estás teniendo una relación contigo mucho más amplia y mucho más auténtica. Porque la negación de todo lo que somos no va a hacer que la vida sea mejor. Iremos avanzando, sí, siempre se puede avanzar. Hasta qué punto sostenible no lo sabremos, será como un Jenga. Pero si nosotros nos acercamos más al sentido animal que somos y satisfacemos esas necesidades y las hacemos propias de estar en paz con nosotros, porque tenemos una conciencia, o sea, vuelvo a lo mismo, si emitimos pensamientos de juicios hacia otro que consideramos que hizo el mal, es porque en nosotros hubo un dolor producto de ese mal, bien sea porque fue de la mano de nosotros o porque fuimos nosotros quienes lo recibimos, bien sea por culpa o por responsabilidad. Entonces, encauzar todo esto nos va a permitir ser generosos con nosotros mismos cuando pensamos las cosas y sacarle provecho. No con esto quiero decir que siempre hay que andar como que, bueno, a ver, esto me pasó, a ver qué me está pasando, me voy a consultar porque esto nunca me pasa. Puedes vivir así, pero a mí ya esa histeria no me gusta, la viví y no me parece que hoy en día estoy más dispuesto a vivir los retos de la vida y si las cosas se complican es una oportunidad para yo desarrollarme. Antes evitaba a toda costa sentir cosas que no quería sentir y evitaba pensamientos que me afectaban. Hoy en día es como que tengo deseos de lograr muchas cosas y tengo deseos de seguir creciendo y de seguir conociéndome a profundidad. Entonces sé que cada oportunidad que tengo en la vida o cada desafío al que me enfrento es una oportunidad para crecer y de ganarme eso. A veces le pedimos a Dios, si lo queremos ver de una manera, que nos dé algo y no nos damos cuenta que lo que se nos da es la oportunidad de obtenerlo. Tenemos que ganárnoslo. Habrán cosas que caigan del cielo, claro. Yo estoy aquí, yo no pedí estar en este plano, desde el punto de vista consciente, digo. Entonces, esto ya por si ya gané la lotería, estoy aquí. Entre 1.500.000 espermatozoides, no sé cuánto es el número. Es una cifra estimativa inventada. No se confía en ella, pero digo, entre miles o millones de espermatozoides, el que ganó fui yo. O el que llegó a este punto fui yo, sino lo que vamos a ver como una victoria o como una competencia. Ya a partir de ahí, somos muy bendecidos, somos muy afortunados y es como un factor muy poco probable. Entonces, si ese factor tan poco probable sucedió, todo lo demás también podría suceder, ¿no? Así que piensen bonito, piensen lo que quieren que pase, aférrense a eso, de verdad. Confíen en ustedes, confíen en la posibilidad o en la capacidad que tienen como seres pensantes de darle creatividad a sus pensamientos y hacer algo útil con ellos. Es lo que yo trato siempre de hacer conmigo. Vuelvo y repito, no con esto pretendo decir que es una máxima, ni andar dándome el tupé de decir que puedo dar consejos a todo el mundo a diestra y siniestra, porque, como siempre digo, el mejor consejo que le puedo dar a alguien es que sean ellos mismos, que se permitan llegar a su verdad por ellos mismos, y que eso es invaluable. ¿Tomará tiempo? Bueno, el tiempo igual va a pasar, así que
esto ha sido todo por hoy. Recuerden, dedíquense a pensar bonito, no le tengan miedo a sus pensamientos, úsenlos para conocerse y úsenlos como un camino para llegar a ustedes mismos, bien sea a sus sentimientos, emociones o sensaciones, o para conocer todo aquello que ha sucedido antes de ustedes, o para conocerse ustedes mismos y la capacidad que tienen, o mira, el universo o las posibilidades son infinitas cuando encauzamos el pensamiento y cuando nos concentramos. Así que con esta me despido. Ha sido un placer para mí, de verdad. Cualquier comentario, cualquier tema que les gustaría que habláramos, déjenmelo en los comentarios. Yo encantado de responderles y tener esa interacción, porque también me interesa, si bien esto es un canal un poco unilateral, me interesa ir conociendo y viendo cómo piensa también cada quien. A fin de cuentas, yo he aprendido en la vida gracias a ello. He podido conocer personas que tienen maneras de ver la vida que me inspiran, que me hacen también posicionarme desde un punto de vista diferente. De hecho, antes de cerrar el programa, hay una persona que le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Se llama Carlos Changarotti. Es alguien que considero un amigo y de quien yo he aprendido y aprendo cuando, bueno, ya tengo un par de meses que no hablo con él, pero en fin, es una persona de la cual yo he podido aprender a gestionar los pensamientos y, y a tener una mayor percepción con sensibilidad ante ellos, ¿no? Y permitir tener la humildad de reconocerme en todo momento y no aferrarme a las creencias de mí mismo también. Así que bueno, como él, bueno, muchas personas también han pasado por mi vida que me han impactado profunda y enormemente. Así que de la misma manera como eso sucedió en mí, no escatimo el poder de una semilla. Y espero que este espacio, para quien quiera, pueda ser una oportunidad para indagar, para conocerse, para que esa curiosidad se despierte o simplemente para que vean que es posible, para que vean que también esa persona que ve que es posible sufre, tiene miedos complejos, que es tan humano como ustedes y que aún así se toma el valor de salir adelante y hacerlo. Entonces la invitación siempre es esa. Háganlo por ustedes, conózcanse ustedes mismos, valoren el ser que son y empiecen a transitar un camino en el cual ustedes puedan ser su propia madre, su propio padre y su propio padre y gestionen su mundo y se cuiden y se nutran y se permitan a partir de ahí también expandirse y nutrirse con los demás, porque si bien generamos pensamientos que desencadenan también acciones, las acciones son un pilar para empatizar y conectar con los demás. Y eso también eventualmente lo hablaremos, ¿no? La importancia que es conectar y empatizar con los demás. Pero bueno, por ahora cerramos acá. Observen sus pensamientos de verdad, no se tengan miedo, no es el fin del mundo y empiecen a entender que esta máquina compulsiva es una maravillosa oportunidad. Y aunque a veces podamos vivir infierno, sin duda podemos elegir el paraíso y vivir en ese estado mental y procurarlo, porque también hay que procurar las cosas. Yo me levanto y dreno las cosas que pienso y las escribo y luego salgo, hago ejercicio, tomo sol, aire, camino, respiro, me alimento bien, hago toda una serie de pautas, de estructuras, de pasos que me permiten también encauzar mi pensamiento y tener un pensamiento más acorde o más apto para desenvolverse en la vida, porque eso no quiere decir que no me vaya a sentir mal, pero que cuando me sienten mal y piense cosas que me hacen, que me drenen, mejor dicho, o que me desgasten o que me consumen, yo puedo aceptarlas como simplemente, bueno, ya esto pasará. Y eventualmente pasa, todo pasa. Llegamos hasta este punto, ya pasó, el programa pasó. Así que muchísimas gracias por ser parte, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de llegar hasta acá. Espero, vuelvo y repito, que todo pueda ser de valor y que sume lo que tenga que sumar y que reste lo que tenga que restar. Este es el Ciclo Podcast y yo me despido hasta otro próximo episodio. Lo que quiero Adiós. del amor, repetir.